Sesión 3. Módulo 3. ¿Cómo comienza y se desarrolla la enfermedad? ¿Cómo se inicia la enfermedad? Vamos a explicar cómo el cerebro puede volverse hipersensible al comienzo de la afección y utilizaremos este diagrama. Hay tres factores únicos que podrían desencadenar una de estas condiciones. En primer lugar, podemos haber heredado algunos genes de nuestros padres que podrían ser un factor de riesgo. Sí, lo sé, otra cosa que podemos agradecer a nuestros padres. Otros factores de riesgo pueden ser nuestras experiencias en la infancia. Y esto puede afectar a cómo respondemos a la enfermedad y al estrés. En segundo lugar, al principio de la enfermedad, la mayoría de las personas afirman haber experimentado un estrés agudo o crónico en la fase previa a la enfermedad. Algunas personas trabajan muchas horas, o quizás había un duelo, o alguna otra fuente de estrés. Y cuando estamos estresados, nuestro sistema inmunitario no funciona a pleno rendimiento. En tercer lugar, la mayoría de los pacientes experimentaron algún tipo de enfermedad física en la fase previa a la enfermedad, pero no siempre. En el caso de la EM y el síndrome de fatiga crónica, suele ser una infección vírica o bacteriana la que la desencadena. Esto puede provocar una hiperactividad de la respuesta inmunitaria. En la fibromialgia suele ser algún tipo de lesión, quizá un accidente, o una condición de dolor localizado que luego se generaliza a todo el cuerpo. En el caso del SQM, ese desencadenante físico suele ser la exposición a una sustancia química fuerte o al moho. En el caso del síndrome del colon irritable y de las intolerancias alimentarias, el desencadenante suele ser una intoxicación alimentaria o la ingestión de un alimento que provoca una reacción alérgica repentina. En la electrosensibilidad, puede haber habido una exposición a campos eléctricos intensos. Así que podemos ver que puede haber diferentes tipos de enfermedades o amenazas físicas que pueden desencadenar la condición. Hay muchos más desencadenantes de los que hemos descrito aquí. En el paso 4, la combinación de estos tres factores probablemente lleva a un trauma en el cerebro, que probablemente esté en la amígdala, en la insulina en combinación con el hipocampo. Ahora bien, cuando digo trauma, no me refiero necesariamente a un daño físico en el cerebro. Simplemente me refiero a que estas partes del cerebro aprenden a volverse hiperdefensivas, activan fácilmente el sistema inmunológico, el sistema nervioso, y se han traumatizado como resultado de esos tres factores de los que hablamos. Ellos vuelven a activar estas respuestas para errar en el lado de la precaución, solo para asegurar la supervivencia. Ahora, desde la perspectiva de la evolución, tiene sentido que nuestro cerebro se asegure de que sobrevivimos y se desproteja si es necesario. Esto se llama aprendizaje neurológico o condicionamiento. Básicamente, nuestro cerebro ha aprendido a defenderse en exceso. Ahora bien, ¿por qué el cerebro se traumatiza? ¿Recuerdas que dijimos que la responsabilidad número 1 del cerebro es asegurar la supervivencia? Ahora, en el caso del ME/CFS, digamos que alguien tiene gripe al principio de la enfermedad. Ahora, cada año, muchas personas mueren de gripe, especialmente los ancianos, los enfermos, porque su sistema inmunológico no es lo suficientemente fuerte para combatirla. Del mismo modo, si alguien se siente muy estresado y débil, su sistema inmunitario será menos eficaz. Así que el cerebro piensa, oh no, no vamos a ser capaces de combatir la infección. Esto es peligroso. Vamos a sobreactivar nuestras respuestas de defensa para asegurarnos de que sobrevivimos. ¿Y qué crees que causa los síntomas de la gripe? No es el virus en sí, no es el invasor. Los síntomas de la gripe están causados por la activación del sistema inmunitario y de algunos aspectos del sistema nervioso. Así que cuando activamos en exceso estos sistemas continuamente, nos hace tener muchos síntomas y gasta nuestra energía, y utiliza nuestros recursos muy rápidamente.
Desde una perspectiva evolutiva, esto es exactamente lo correcto. El problema es cuando se convierte en algo crónico. Cuando se vuelve crónico, el cerebro se queda atascado en ese modo y tiene que ser reentrenado para volver al equilibrio. Al igual que ese ejército del que hablamos que se traumatiza, se sobreestimula y necesita aprender que volvemos a estar en paz. Reacción al estrés. En este diagrama podemos ver las palabras estrés externo. Permíteme preguntarte, ¿te resulta más difícil de lo normal manejar a personas o situaciones estresantes? Esto sucede porque el sistema de estrés es excesivamente reactivo y al mismo tiempo nuestro sistema de estrés está agotado, por lo que no puede manejar mucho más. Los síntomas. En el paso 5, podemos ver qué sistemas se han sobreestimulado. Nuestra respuesta de lucha o huida está hiperestimulada, lo que en ciencia se denomina sistema nervioso simpático. Algunos aspectos del sistema inmunológico están sobreactivados. Y esta sobreexcitación simpática significa que tenemos demasiadas hormonas del estrés en los síntomas como el cortisol, adrenalina y muchas otras. Si tenemos demasiados químicos de estrés en el cuerpo, la parte frontal del cerebro puede encogerse, especialmente las áreas alrededor de la corteza prefrontal. Y también se reduce el flujo sanguíneo en el cerebro. La corteza prefrontal actúa como nuestra mente racional, por lo que podemos tener niebla cerebral, dificultad para pensar, dificultad para recordar cosas. Un área del cerebro llamada hipocampo también se encoge. El hipocampo es responsable de los recuerdos y también puede actuar como freno del sistema de lucha o huida. Pero ahora el hipocampo no puede cumplir esas dos funciones, causando más estrés, y puede que nos resulte difícil recordar cosas y que el pensamiento en general se vuelva un poco más confuso. Cuando estos sistemas se activan en exceso, eventualmente el sistema se agota, de modo que el cuerpo ya no puede responder eficazmente al estrés o a las situaciones. Así que en realidad podemos tener niveles muy bajos de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina cuando estamos tratando de hacer una tarea o ejercicio porque el sistema no tiene ningún recurso. Estamos funcionando en vacío. Las glándulas suprarrenales que liberan adrenalina también se agotan, por lo que muchas personas son diagnosticadas con agotamiento suprarrenal o fatiga suprarrenal. Eso contribuye a esta profunda sensación de cansancio, fatiga, agotamiento, donde nos sentimos que simplemente no podemos hacer ejercicio o no tenemos los recursos para poder hacer las cosas. Y nos sentimos mucho peor después del ejercicio porque no hay recursos para afrontarlo. Esta hiperestimulación conduce a los síntomas del paso 6. Por ejemplo, en el ME/CFS experimentamos dolores musculares, agotamiento, dificultad para pensar, podemos tener problemas de sueño, niebla cerebral, malestar posesfuerzo, que significa que nos sentimos realmente agotados después de cualquier ejercicio, el síndrome del intestino irritable, nuestras glándulas pueden hincharse y muchos otros síntomas. Por lo general, también hay una inflamación excesiva tanto en el cuerpo como en el cerebro. En el apéndice puedes encontrar una lista de síntomas y cómo se crean por esta sobreestimulación. También notamos que nuestro sistema de digestión y desintoxicación realmente se apagan. Así que cuando estamos en modo de vuelo o huida, estos síntomas no esenciales ya no son relevantes. Y esto puede aumentar temporalmente la toxicidad en el cuerpo. En la fibromialgia, una persona generalmente tiene algunos de los síntomas que ya hemos mencionado, con más énfasis en el dolor en el cuerpo y esos puntos sensibles en el cuerpo también. En el SQM, el cerebro aprende a sobreestimular al sistema inmunológico y el sistema nervioso en respuesta a los productos químicos, el Mo y otros estimulantes. En el EHS o sensibilidad eléctrica, el cerebro aprende a responder en exceso a los campos eléctricos.
En el colon irritable, el cerebro aprende a sobreestimular los sistemas defensivos del estómago, como la tensión de los músculos del intestino, lo que puede provocar estreñimiento, diarrea y dolor. Esto también cambia el delicado equilibrio de las bacterias buenas y malas en el estómago. En otras afecciones que tratamos, puede haber patrones únicos de síntomas en función del desencadenante original al que nos enfrentamos. Debido a la sobreestimulación, que luego conduce a una falta de recursos en el cuerpo, los problemas secundarios pueden ocurrir en el paso 7. Las glándulas suprarrenales pueden dejar de responder porque están agotadas. Esto lleva al agotamiento suprarrenal. Las mitocondrias, que son las pequeñas máquinas creadoras de energía en nuestras células, pueden no funcionar correctamente. Y podemos experimentar más virus y bacterias oportunistas en nuestra sangre. Esto también puede contribuir a aumentar los síntomas. Las personas también pueden experimentar más alegrías y sensibilidades. Y por último, uno de los mayores contribuyentes al exceso de inflamación es la falta de sueño profundo. Podemos perder el sueño profundo que contribuye a la curación y reparación del cuerpo. Por eso despertamos por la mañana sin sentirnos renovados. Ahora sé que algunos de estos síntomas emocionales pueden ser un reto. Como tenemos esta sobreestimulación en el cerebro, tenemos menos sustancias químicas que nos hacen sentir bien. Normalmente nos sentimos felices, nos sentimos bien por la serotonina y la dopamina. Son nuestras sustancias químicas para sentirse bien, pero ahora tenemos menos de ellas. Por lo tanto, puede que nos cueste más sentirnos felices, relajados y positivos. Ciclo de la enfermedad secundaria. Nervio vago. El nervio vago es un nervio largo que recorre todo el cuerpo. Y es un nervio que lleva señales desde el cerebro directamente a las células y órganos para desencadenar la respuesta de lucha o huida. Ahora algunos investigadores creen que tal vez este nervio se atasca en este modo simpático, desencadenando este sistema de estrés y que podría ser una de las causas de la condición. Lo opuesto a esto es el sistema parasimpático. Es lo opuesto al sistema de estrés, cuando el cuerpo está en modo de relajación y el cuerpo se cura y se repara a sí mismo. Creo que una de las claves de la recuperación es permitir que el cerebro y el cuerpo salgan de este modo simpático y entren en el modo parasimpático. Se sabe que la respiración regular y las técnicas de meditación pueden ayudar a calmar el nervio vago. Y es por eso que lo incorporamos como parte de nuestro tratamiento. Debido a que todos los órganos y células del cuerpo se ven afectados, muchas personas suelen ser diagnosticadas con hipotiroidismo, donde su glándula tiroides no responde lo suficiente. Ahora es demasiado pronto para decir cuál es la relación, pero mi hipótesis podría ser que el hipotiroidismo sea un síntoma más de esta sobreestimulación del cerebro.